que estamos representando el séptimo mes del año, que es el mes de julio. Y estamos profetizando que estos meses de este año 2022 va a ser de bendición. Y la bendición vamos a recibirla de acuerdo al nivel de la obediencia que tengamos a la palabra de Dios. Realmente existen principios establecidos y no es Dios quien doblaría, como dirían, quien daría su brazo a torcer, sino que tendríamos que ser nosotros quienes obedezcamos. Mientras nosotros no obedezcamos a Dios, las bendiciones no pueden llegar. Dios no puede cumplir su obra porque son principios establecidos. Simplemente es que tenemos que obedecer y entonces Dios cumplirá sus promesas. En la Biblia se dice que habían más de 7,000 promesas para nosotros. ¿Cómo podemos acceder a estas promesas? Si no es a través de la obediencia. ¿La obediencia de qué? De la palabra de Dios. En el pasado vemos que Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes le darán 7 vueltas a Jericó durante 7 días. Y el último día gritarán. Pero realmente no fueron los gritos los que botaron los muros de Jericó. No fueron las 7 vueltas, sino que fue la obediencia que el pueblo de Dios realizó en ese tiempo. Quisiera que leyeran conmigo el libro de Hechos 5:17, en el capítulo 5, en el verso 17. Amén. Dice: el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. El 19 dice: pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Algo que debemos ver es que cada vez que decidamos obedecer a Dios, van a haber obstáculos, va a haber oposición, porque el diablo sabe que si nosotros obedecemos, no podremos obtener la bendición. Pudimos haber tenido, para los solteros, pudimos haber tenido una buena esposa, una buena familia, pero el diablo tratará de desviarnos para que no podamos tener esta familia que Dios escogió para nosotros. Podríamos tener el mejor trabajo, podríamos tener abundancia, pero luego el enemigo nos dice: no diezmes, no ofrendes. Entonces todo lo que pudimos haber logrado no lo lograríamos, porque al final es un principio. No podemos estar intercediendo por nuestra economía, porque en la Biblia dice, no dice que oremos por nuestra economía. En la Biblia dice que tenemos que diezmar, que tenemos que ofrendar para que Dios nos bendiga. Entre tantas bendiciones que podían haber. Entonces el enemigo tratará de desviar nuestra atención para que nosotros no obedezcamos a Dios. He visto así con mucha extrañeza que los fines de año en algunas iglesias, el 31, por lo general, 5 minutos o 10 minutos antes de que llegase la medianoche, todos pasan al altar y le hacen muchas promesas a Dios y le dicen: este año te voy a servir, este año voy a estar con mi familia, este año un montón de cosas que le ofrecen a Dios, este año cumpliré tu palabra. Pero el día 1 de enero empiezan los problemas en la familia, empiezan las contradicciones,
Pero al final de cuentas, la obediencia a Dios debe ser una decisión. Recordamos a Sadrach, Mesach y Abednego, en el que estaba peligrando su vida, pero ellos habían decidido serle fiel, obedecerle a Dios, porque Dios aborrece la idolatría. Entonces, cuando los obligaron a que tengan que postrarse ante estas imágenes, ellos no lo hicieron. Al final, ellos fueron lanzados al horno de fuego y Dios los libró de ese lugar. Creo que eran al pozo de los leones, no recuerdo, pero de que Dios los libró. Y en este caso pasó lo mismo. Dios dijo en su palabra: vayan y hagan discípulos, háblenles de todas las cosas que les he enseñado, bautícenlos, llévenles las buenas noticias. Y ellos, ¿qué estaban haciendo? Cumplir el mandato de Dios. Ellos estaban sirviéndole a Dios, pero en medio de eso, los religiosos de esa época les tuvieron envidia, porque a ellos sí les escuchaban, porque la gente ya estaban cansados de la religión, porque la religión realmente no llena el vacío que está en el corazón del ser humano. Es Dios quien llena este vacío. Por lo tanto, ellos habían descubierto algo mejor, habían hallado gracia en estas personas y le escuchaban. Pero ¿qué pasó? Ellos se opusieron a que los apóstoles de Dios puedan obedecerles. Y entonces, ¿qué pasó? Los encarcelaron. Pero algo que debemos ver también es que cada vez que nosotros le obedecemos a Dios, estamos dentro de su voluntad. Y lo mejor que podemos tener en esta vida es vivir en la voluntad de Dios, porque sabemos que lo realmente seguro, lo realmente importante es estar en la voluntad de Dios. Muchas personas viven desobedeciendo a Dios y ellos no saben ni cuándo van a morir ni cómo van a morir, y andan todo el tiempo con bastante miedo porque ellos no están en la voluntad de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y otra de las cosas importantes que podemos ver cuando le obedecemos a Dios es que contamos con la protección de Dios, contamos con el respaldo de Dios, y Dios está pronto a auxiliarnos cuando más le necesitamos. Y en este caso fue que Dios envió a su ángel, abrió las puertas de la cárcel y los liberó. Y les dijo: vayan, preséntense en el templo, comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Otro punto importante que debemos ver es que cuando Dios nos da una orden, no tenemos que tardarnos en cumplirlo, no tenemos que tardarnos en obedecer. A ellos les sacaron por la noche y en la mañana ya les estaban hablando a ellos, y esto realmente le agrada a Dios. Otro punto importante también que encontramos aquí en la Biblia, dice, en este caso habló uno de los religiosos de esta época y dijo: les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Un punto importante es que cuando le obedecemos a Dios, aún Dios les ordena, obliga a los que nos llevan mal a que tengan que bendecirnos. Dios puede enviar bendiciones aún de la gente que no conoce de Dios, porque Dios avergüenza a los que buscan nuestro mal. Dios es quien nos levanta y hace a que estas personas lleguen a respetarnos. Otro punto es que si queremos ver milagros en nuestras vidas, tenemos que ser obedientes a Dios, obedientes a su mandato. Estaba pensando en lo que realmente Dios ordena y qué es lo que pide Dios de nosotros: que le amemos con todo nuestro corazón, que le amemos con nuestras fuerzas, con nuestra mente, que a pesar de las circunstancias permanezcamos en lo que hemos prometido, en obediencia a Dios.
Muchas veces tenemos circunstancias difíciles y lo primero que hacemos es darle la espalda a Dios. Pienso que cuando tenemos algún problema, a veces es mejor ni siquiera hablar, quedarnos quietos, confiar en que Dios tiene el control de todo, que no tenemos que alarmarnos. Es la forma entonces en cómo podemos obedecerle a Dios. Entonces, el obedecer a Dios produce milagros. Aquí vemos el caso de Naamán. Este está en el libro Segunda de Reyes, en el capítulo 5, el 9. Dice: así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Entonces dice en el 13: entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, usted no lo habría hecho, no le habría hecho caso. Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, y según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. En este caso, Naamán estaba enfermo, él tenía lepra, para ese entonces era incurable. No sé cómo esté ahora la medicina en relación a la lepra y si también exista, pero para ese tiempo la lepra era incurable. Entonces Naamán se enteró de que había hombre de Dios en Israel, según se lo dijo uno de sus criados. Y acto seguido fueron a buscar al profeta. Pero ¿qué les dijo el profeta? ¿Qué esperaba Naamán que pasara? Que por él tener una gran posición política, que se le iba a recibir muy bien, pero simplemente desde lejos, el profeta envió a su siervo a decirle que se zambullera en el río Jordán. Me imagino que el río Jordán para esa época no estaba tan limpia, o él se bañaba con leche, o para ellos que tenían mucho dinero en esa época, recibían tratamientos especiales. Pero sin embargo, lo único que él tenía que hacer era obedecer lo que el profeta de Dios le estaba diciendo. Apliquémoslo a nuestros tiempos. A veces tenemos muchos problemas en el trabajo, en la familia, y lo único que Dios dice en su palabra es que si alguien está enfermo, que pida oración, que busque a Dios, que clamemos a Dios. Pero sin embargo muchas personas no quieren hacer eso. O por ejemplo que tuviéramos que humillarnos delante de Dios en ayuno, y muchas personas tampoco creen en eso. ¿Cómo voy a humillarme? O también otra forma en cómo humillarse ante la presencia de Dios, por ejemplo, es cuando estamos tan cargados y estamos en la parte de atrás y los hermanos, los pastores nos digan pues pasen adelante. Creo que es una forma de humillarnos ante Dios. Entonces, ¿qué tanto cuesta venir de allá para acá, humillarnos delante de Dios? Dios hace la mayor parte, pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde, y es obedecer a Dios. En la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Esta es una promesa: clama a mí y yo te responderé. Y la forma de clamar a Dios es una forma que tiene que ver más que todo con el cuerpo, con la tonalidad, con la altura de voz que tengamos que utilizar. No vamos a decirle a Dios: Dios, ayúdame. Teníamos que gritar, teníamos que tener una posición, una actitud de humillación ante Dios. Si creemos en sus promesas, si obedecemos a aquel que se humillare, Dios le exaltará. Tendríamos que obedecer en estas pequeñas cosas, y Dios cumplirá su palabra. En el libro de Éxodo, en el capítulo 14 del verso 16 dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo amenazado por Faraón, después de la salida de Egipto, ellos estaban rodeados de
mar, desierto, desierto. Ellos no tenían ninguna salida. Corrían por acá, eran perseguidos. Corrían por acá, eran perseguidos. Habían niños, habían ancianos, no tenían ninguna posibilidad. Entonces Moisés clamó a Dios y Dios le dijo que alzara la vara. Era lo único que tenía que hacer Moisés. Y era tan fácil. Yo creo que hasta yo lo podría hacer. Qué difícil es. Bueno, levantar la vara. Simplemente eso tenía que hacer. Y el mar se dividiría. Por lo tanto, volvamos. Dios espera que nosotros tengamos un paso. Que tengamos la actitud de fe. La fe no puede ser fe si no damos un paso. Si no obedecemos a Dios en lo que nos dice. No es fe. Conocemos a Dios, Él es grande y poderoso, tenemos fe. Dios nos dice que hagamos tal cosa, hagámoslo. Otra forma también que es un poquito complicado en este sentido, a veces es nuestra asistencia a los servicios. Creo que no es tan difícil dejar nuestras casas, congregarnos para alabarle a Dios, para escuchar su palabra. ¿Cuánto amor emana de Dios cada vez que nos ve así reunidos? ¿Cuánto Dios tomaría en cuenta el hecho de que nos reunamos a cantarle y escuchar su palabra? Dios nos ama mucho, que Él quiere encontrarse con nosotros y Él quiere ver siempre nuestra actitud de amor, nuestra obediencia a Él, en que podamos hablarles a otras personas del amor de Dios. Nuestra vida está en equilibrio. Alguna vez, tal vez todos o la mayor parte de nosotros tuvimos turbulencias en nuestras almas, en nuestras familias, pero Dios tuvo misericordia y ahora nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra tranquilidad está en Dios. ¿Y cómo podemos nosotros pagarle, agradecerle todo lo que Él ha hecho? Hablándole a la gente, sirviéndole en lo que podamos. Yo admiro realmente la actitud de algunas personas, no quiero decir su nombre, que siempre traen flores y las colocan así. Esa actitud es una forma de amarle a Dios. Vamos entonces con que si nosotros queremos ser usados por Dios, tenemos que ser obedientes. Y a cada paso que demos, Dios estará probando nuestra obediencia. Y cada vez que logremos ser aceptados por Dios en obediencia, se nos dará más poder. En la Biblia dice, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Mucha gente cree que eso es para que cuando uno esté muerto. Pero no, hoy tenemos a 3 personas, mañana tendremos 3,000 personas, tendremos muchas personas, porque Dios está interesado en servirnos. Lo último, hablemos un poquito acerca de Gedeón. Gedeón tenía muchos enemigos y él, según él, podía vencerlos con 12,000 hombres en la última fase. Y Dios le dijo que tenía que elegir solo a 300 personas y le dio la forma en cómo podría elegir a las 300 personas. No importa lo complicado, no importa lo duro que pueda ser nuestra situación, porque es Dios quien hace la obra, es Dios quien tiene el poder. A nosotros solo nos queda obedecer. Para Dios no hay nada imposible. Pónganse de pie, por favor. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a obedecerle, que Él nos ayude a permanecer en Él. Amén. Démosle a Dios un fuerte aplauso. Gracias.
mejor parte que me puedes dar es estar a tus pies y allí descansar.